Mes 3.8, medidas y dispersión. Y como ya se ve en una clase, vamos a terminar de explicar la tabla de datos siguientes para sacar varianza, promedio, desviación típica o desviación estándar y coeficiente de variación. Con la clase, la definición de cada uno de ellos. Ahora vamos a continuar con el procedimiento. Primero empezaremos sacando la varianza y para ello tenemos que sacar promedio, así que se hará lo siguiente. A comenzar sacaremos X y F, que es la frecuencia. F ya está, por lo que F es el número de veces que se repite un dato, en este caso la edad, y X lo sacaremos sumando la edad, que en este caso sería 10 más 15 son 35, entre 2 serían 12.5. Ahora será lo siguiente: 15 más 20, 35, entre 2, 17.5, y así se sacará con todas las demás. Se suman las edades y se divide entre 2. Por ejemplo, en la primera edad sería 12.5, que sería X. Recordemos que X es el promedio de los límites, así que sería 12.5, y en la edad de 12 a 20, 17.5, en la edad de 20 a 25, 22.5, de la edad de 25 a 30, 27.5, 30 a 35, 32.5, y de 35 a 40, 37.5. Con las frecuencias, que sería el número de veces que se repite un dato, sacaremos X por F. Y se preguntarán para qué es necesario sacar X por F. Es para sacar el promedio, para hacer más fácil el procedimiento de varianza. Aquí, como ya tenemos el resultado de X y la frecuencia, lo único que se haría sería multiplicar 12.5 por 5, son 62.5, que sería la sustitución de la fórmula X por F. La sustitución será con todas las demás. En este caso, en la edad de 15 a 20 sería 17.5 por 9, que sería la sustitución, y da como resultado lo siguiente. Y a continuación se sacará el resultado de todas las edades. Bueno, aquí está el resultado de las X por F de todas las edades, que el resultado de 15 a 20 nos dio 157.5, de 20 a 25 270, de 25 a 30 412.5, de 30 a 35 357.5, y de 35 a 40 300. Y esa sería la sustitución de X por F. Ahora tenemos que sacar la suma de ellos, de X. La suma de las X sería el número total de datos de las frecuencias, así que sacaremos la suma de ellas, que da como resultado 60. Y ahora sacaremos la suma de X por F para sustituir y sacar el promedio. La suma de las X por F nos dio 1560. Ahora se mostrará la fórmula para sacar promedio. La fórmula para sacar promedio es la suma de las X por F entre N, que es el número de datos del resultado de las frecuencias. Así que ahora solo se sustituirá la fórmula. Así que como la fórmula dice que es la suma de las X por F, que ya habíamos hecho acá, que nos daba 1560, entonces se sustituirá de la siguiente forma. Sería X promedio es igual a la suma de las X por F, que es 1560, entre el número de datos que sacamos de la suma de las frecuencias, que nos da como resultado 60. Y hacemos esta operación y lo que nos salga da como resultado promedio, que en este caso es, y nos dio como resultado 26. El promedio de las edades de esas 60 personas es 26 años. Entonces, como ya tenemos el promedio, ya podemos sacar más fácil la varianza.
Pero antes de sacar la varianza se tiene que completar la siguiente tabla para ya nada más sustituir y que sea más fácil. Ahora sacaremos x menos el promedio al cuadrado, que sería x, que es 12.5, menos el promedio, que el promedio nos dio 26 al cuadrado, que en la primera edad de 10 a 15 da como resultado, nos dio como resultado 182.25, que como ya se había dicho era la sustitución de promedio, x y al cuadrado. Y así será con todas las siguientes. Por ejemplo, en la edad de 15 a 20, que la sustitución sería 17.5 menos el promedio, que son 26, al cuadrado, nos da como resultado. Y bueno, pues ya sacamos x menos el promedio al cuadrado de todas las edades. Entonces, en este caso no es necesario sumar el número de ellas porque no lo necesitamos. Pero en caso de que se necesitara, sí tendríamos que sacar la suma de ellas. Y ahora haremos la siguiente columna, que sería x menos el promedio al cuadrado por la frecuencia. En este caso, como ya lo tenemos, la sustitución de esto, ya nada más hay que multiplicarlo por la frecuencia, que en este caso sería 5. Entonces 182.25 por 5 nos da como resultado 911.25, y así se sacará con todas las demás. En este caso pues ya es más fácil porque ya tenemos ya tenemos esta fórmula y ya nada más se tiene que multiplicar por la frecuencia, que ya la sacamos las frecuencias acá, y en este caso sería 5. En el otro caso de la edad de 15 a 20 son 72.25 por 9, y ahí pondremos los resultados. En el de 20 a 25 sería 12.25 por 12. En el de 25 a 30, 2.25 por 15. En el de 30 a 35, 42.5 por 11. En el de 35 a 40, 132.25 por 8. Y ahí se pondrá a continuación el resultado de todas ellas. Y bueno, ya sacamos el resultado de todas las edades. Y en este caso sí es necesario sacar la suma de las x menos el promedio al cuadrado por f, porque se va a ocupar para la sustitución de la fórmula de la varianza, que se pondrá a continuación junto con la suma de esta última columna. Y bueno, aquí ya está el resultado de la suma y la fórmula de la varianza. Para sacar la varianza, ya nada más en este símbolo de acá, y es igual, como dije hace rato, fue la suma de. Entonces el significado de este símbolo es la suma del número de algo, y en este caso es la suma de esta fórmula, que sería la suma de el resultado de las edades en esta fórmula, que sería x menos el promedio al cuadrado por f. Y como la suma nos da 3.265, ya nada más se sustituye, que sería 3.265 por n, que n es 60. Entonces se mostrará así, sería así. Y bueno, como aquí ya se hizo la sustitución, como se había dicho, era 3.265 entre 60, que 60 es el resultado de las frecuencias o el número de datos. El resultado de ello nos da que varianza es igual a 54.41 años. Ahora sacaremos lo siguiente. Ahora sacaremos la variación típica o variación estándar, que simplemente es la misma ecuación de la varianza, solo que es la raíz de ello. Entonces la ecuación quedará así. Bueno, ya nada más sería la raíz de la varianza,
que como varianza nos dio 54.41 años, se le sacaría raíz y el procedimiento es el siguiente. Y entonces ya nada más se sacó la sustitución y como en calculadora nos sale 54.41 y más números, pusimos el 6 para que el 6 es parte de la operación, pero lo pusimos para que salga un poco más exacto. Y entonces el resultado de la desviación típica es 7.37, que ya nada más se sacó raíz. Y ahora continuamos con el coeficiente de variación. Ahora para sacar el coeficiente de variación se necesita la siguiente fórmula, que es coeficiente de variación es igual a desviación típica entre el promedio por 100 para sacar un porcentaje aproximado de edades. Y se sustituiría de la siguiente forma. El coeficiente de variación se sustituyó de la siguiente forma, que sería la desviación típica que nos dio como resultado 7.37 entre el promedio, que ya nos había dado como resultado 26. Entonces ya nada más se divide y se multiplica por 100. Y esto nos da como resultado que el coeficiente de variación es igual al 28%. Y así acabaríamos con cada uno de ellos. Cabe resaltar que si 28, que es el porciento, es mayor que 25, los datos son heterogéneos, o sea que están muy dispersos. Si nos da menos de 25, son homogéneos. Y en este caso, como nos dio más de 25, las edades son de un grupo de personas muy heterogéneas. Y espero que les haya quedado claro. Y primero, con paso 1 se saca la tabla con las siguientes fórmulas para ya nada más sustituir y hacer más rápido el procedimiento. Después se saca el promedio, que nos dio como resultado 26. Continuaremos con la varianza, que ya nada más fue la sustitución de una de las fórmulas de la tabla que nos dio como resultado 54.41 años. Después vamos con la variación típica, que ya nada más es la raíz del resultado de la varianza, que nos dio como resultado 7.37. Y por último, sacaremos el coeficiente de variación para sacar un porcentaje. Y su fórmula fue esta, su sustitución esta, y como resultado nos dio 28. Cabe recalcar que esta fórmula de varianza se ocupó para una población, porque hay otra fórmula que es para un número de personas muy reducido o algo así, pero no es población. Y como nosotros lo queríamos para una población, entonces ocupamos esta fórmula. Bueno, espero que haya quedado claro, y esto es todo sobre mi tema, y solo fue un repaso o el término de lo que no pudimos acabar en clase. Y este fue todo el procedimiento que se iba a hacer en la clase de matemáticas, pero el tiempo no nos alcanzó y aquí solo se hizo de forma amplia y un poco resumida. Y si tienen alguna duda pueden consultar a Tercero F o al profesor Abisaúl. Esto es todo.